Rico, la Iglesia Católica y la política del poder en América Latina, el caso dominicano, en perspectiva comparada. Para presentar el libro tenemos al doctor Marcos Villamán. Marcos ostenta doctorados en Ciencias Sociales y en Teología, es investigador, escritor, profesor universitario de larga data, es rector del Instituto Global de Altos Estudios y asesor en políticas públicas del Ministerio de Economía. Se ha desempeñado en múltiples posiciones donde ha jugado un rol importante y ha publicado muchos libros, dentro de los cuales se encuentran en México Leyendo el Evangelio de Lucas, Poder y Mesianismo en el Evangelio de Marcos, El auge pentecostal, certeza, identidad y salvación. En la República Dominicana, algunas de sus publicaciones más importantes son El proceso de descentralización escolar y sus condiciones de posibilidad en el suroeste de la República Dominicana, La dimensión valorativa de la conciencia crítica, Metodología de la formación, para la formación de la conciencia crítica, Trastocar lógicas, empujar los límites, y el más reciente que publicamos en este año fue, Marco, el año pasado, Repensar los caminos. Marcos es una persona que conoce muy bien el tema de iglesias católicas y cristianas, y por eso lo invitamos a que haga la presentación del libro de Emilio Betances. Lo dejo con Marcos. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, para mí es un placer trabajar sobre el libro de Emilio Betances, amigo de larga data, de los tiempos de México, cuando estudiábamos en México. Para mí es un tema siempre apasionante, el tema de la iglesia. Tenemos ahí hemos dedicado la vida a ese esfuerzo eclesial, y me parece que tenemos en el texto de Emilio un producto que es producto de una indagación seria, concienzuda, con fuentes muy diversas, a su vez complementarias, y nos da una panorámica histórica de la Iglesia Católica Dominicana. Es un esfuerzo de investigación que no siempre es común en el país, no todo el mundo trabaja esta temática, pero es muy, muy relevante para la cuestión política, la cuestión social, la cuestión política partidaria, el Estado de República Dominicana. El autor ha conseguido compilar una serie de informaciones muy relevantes, ha recurrido a fuentes de información también muy, muy importantes, personales, documentales, etcétera. Gente que ha sido protagonista de la historia de la Iglesia en República Dominicana, es la gente entrevistada, ha conseguido sacarle información, combina rigor de la indagación con fuentes muy diversas, gente que ha sido actor y es actor aún hoy de la cuestión eclesial. Es una investigación fresca de cómo la Iglesia ha ido caminando a lo largo de la historia y del periodo estudiado. La posibilidad de haber obtenido esta información de estos actores aún vivos en muchos casos da un plus a esta investigación. Para discutir el texto de Emilio, me parece que sería bueno plantearnos como una posibilidad de abrir caminos a otras áreas de la misma iglesia y de la sociedad dominicana. Creo que el texto da para un debate que abre otras posibilidades de discusión. Paso enseguida a ver acerca de cómo está el texto estructurado y cómo esa estructura nos va llevando a través de la reflexión de Emilio Betances acerca de esta conducta histórica de la Iglesia dominicana. El mismo autor indica cómo está el texto estructurado. Está compuesto por cinco capítulos, 6 capítulos y una conclusión general, en los cuales él va desglosando, repito, su visión de la Iglesia. En el primero presenta la Iglesia en América Latina, en los siglos XIX y XX, y en ese contexto ubica la Iglesia de República Dominicana en el periodo 1844-1961. Después Emilio pasa a ver, a pensar, a plantear el caso de las iglesias de Bolivia, Guatemala, Nicaragua y El Salvador de manera comparativa con la iglesia dominicana. Tercero, capítulo 3, aborda la iglesia dominicana y los cambios políticos y sociales que ha habido en ella en el periodo post-trujillista, que me parece una parte sumamente interesante, rica de
la reflexión de Emelio. Y la trabaja como un factor de cohesión social en la sociedad dominicana, que ayudó a consolidar los regímenes políticos, en este caso de Balaguer, y después también funcionó como un factor de cohesión de la sociedad dominicana. El capítulo 4 trabaja a la Iglesia como en su protagonismo como mediadora, que yo creo que es una apreciación correcta de la Iglesia, que siempre ha intentado mediar los conflictos. Evidentemente, en esta mediación hay posiciones políticas, pero es una mediación que se piensa a sí misma como quien ayuda a evitar los conflictos y a buscar salida a los conflictos. Creo que efectivamente es un enfoque adecuado el que presenta en este caso Emelio. Y la ve a ella como promotora en el post-trujillismo de la democracia liberal, mediando los conflictos para poder actuar como quien ayuda a que estos sean resueltos de manera pacífica. Creo que es una vocación eclesial que es vista todo el tiempo. Eso no quiere decir que ella no haya actuado en otra dirección, en otros tiempos, y que se haya beneficiado de esas actuaciones, como veremos a continuación. En el capítulo 5 trabaja la cuestión de la pastoral social, y en ese contexto la iglesia popular o de los pobres, las comunidades de base, en perspectiva de liberación. En el capítulo 6 aborda la integración y emergencia de los evangélicos en América Latina, que en República Dominicana también es muy relevante. Y acaba esa parte con una conclusión general que veremos en el texto de la presentación. Yo creo que es un esquema amplio, un esquema exigente, que recorre prácticamente la vida de la Iglesia Católica Dominicana y que ayuda a su comprensión. Para esto, paso a mi siguiente reflexión, él usa ciertas bases teóricas de autores que son conocidos, que abordan la cuestión religiosa. Entre ellos Bourdieu, Jean-Pierre Bastián, que es un pastor conocido en México justamente, dedicado de manera muy seria a la investigación de las iglesias protestantes, Ivan Valier, Bruno y, por otra parte, Althusser, Gramsci y Otto Maduro. Esos autores le van a dar a él como el marco teórico para poder abordar el objeto de investigación. Y en ese contexto, yo creo que hay una discusión teórica relevante a presentar ahora para entender lo que vamos a ver después. Emelio trabaja dos tríadas de conceptos. La opción de los tradicionalistas, modernizantes y liberacionistas, como para entender la iglesia, como en ella hubo en una época gente de tradición, gente moderna y gente liberacionista. Y como entre ellos hubo y hay un conjunto de relaciones que generan conflictos, acuerdos, negociaciones, etc. Y a su vez, como en ese contexto, entre esos tradicionalistas, modernizantes y liberacionistas, hay también ellos mismos u otros actores que pueden ser gente que piensa desde la cristiandad, veremos enseguida qué es eso, la nueva cristiandad o la liberación. Esto yo creo que importa mucho para entender la iglesia incluso hoy. ¿Qué es lo que está planteándonos Emelio con esta reflexión? Bueno, que siempre la iglesia actúa en la sociedad a partir de ciertas concepciones, digamos, ideológicas o teológicas, y que lo hace para poder responder, según su punto de vista, a la sociedad en la que está inserta. Para algunos actores eclesiales, lo que hay que hacer es actuar con el modelo de cristiandad. ¿Qué es la cristiandad? Es un modelo de acción eclesial en el cual ella, la iglesia, se alía con el Estado para actuar en la sociedad y usa los mecanismos del Estado para actuar en la sociedad. Evidentemente, cuando usa los mecanismos del Estado, paga un precio y es legitimar a ese Estado. Ese es el modelo de cristiandad en el cual ella actúa en la sociedad, ¿sí? Se beneficia del poder del Estado y lo legitima ideológicamente y por consiguiente consigue que las masas acepten la postura eclesial. Ese es el modelo básico de cristiandad. Pero evidentemente eso se vio en la colonia y después tuvo que evolucionar, inevitablemente. Y cuando evoluciona llega a otro modelo que es diferente, pero que tiene rasgos del anterior, que es la nueva cristiandad, en la cual ya no hay ese maridaje tan claro, tan abierto, tan explícito, pero sí hay relaciones de cooperación, de colaboración, en las cuales también hay
la posibilidad, casi que la obligación de parte del Estado de beneficiar a la Iglesia con prebendas y con beneficios, como en Dominicana tenemos desde capellanes militares, los obispos son generales y coroneles, en la República Dominicana, hasta regalos de escuelas, etcétera, que el Estado lo hace para que la Iglesia, a través de esos bienes materiales, haga su labor evangelizadora. Ese es un modelo que aún es vigente en muchas partes en América Latina. Y evidentemente ese modelo es cuestionado por las prácticas llamadas liberadoras, que ven que la Iglesia debe comportarse con autonomía con respecto al Estado. ¿Para qué? Para tener libertad pastoral y poder actuar en contra o a favor de quien considere que sea justo y no en quien le dé beneficios. Esos modelos de cristiandad, nueva cristiandad y de liberación están atravesando todo el texto de Emelio, y con esos modelos que él va leyendo las prácticas eclesiales para indicar en cada caso cómo se comporta esta iglesia de República Dominicana, viendo, repito, esas categorías que él antes describe. Cuando hace esa discusión teórica, también entra a otros dos aspectos muy importantes. El siguiente aspecto es cómo la Iglesia, para él, y yo creo que en gran parte es así, busca siempre su autonomía, pero lo busca para la mediación social. ¿Sí? Ella quiere ser autónoma, no siempre lo consigue porque tiene que pagar precios cuando consigue prebendas, pero intenta la autonomía. ¿Y para qué lo busca? Para mediar socialmente y dar solución a los conflictos, para que puedan avanzar esas partes en conflicto y puedan conseguir acercarse una con respecto a la otra. Y cómo esta forma de entender, esta búsqueda de autonomía y esta búsqueda de mediación social tiene que ver con un momento importante en el catolicismo, que fue el Concilio Vaticano II, que ocurre, como ustedes recuerdan, del 61 al 65, en ese periodo papal del Papa Juan XXIII, el buen Papa Juan, que fue un cardenal a la muerte de un papa de cantidad de tiempo, que tuvo casi 35 años, Pío XII. Hay una dificultad seria en el mundo eclesial para ver a quién se elige como papa, y se busca un cardenal medio mayorcito para que sea rápidamente muerto y haga nada más que transición. Y eligen a Juan XXIII. Y Juan XXIII hizo un lío en la iglesia. Gracias a Dios. Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II, nadie esperaba que lo convocara, y lo convoca. Y al convocarlo, convoca la mejor teología de Europa, Rahner, Kuhn, Schillebeeck, son los apellidos de teólogos de ese tiempo relevantes. Convoca al concilio y empieza a decir que hay que abrir las ventanas de la iglesia para que entre aire fresco a la iglesia. Y evidentemente arma el lío en el cual aún estamos. Gracias a Dios. Y entonces con el Vaticano II hay este esfuerzo de parte de la iglesia, evidentemente, sobre todo de Europa, de abrirse a un diálogo con la modernidad. Ese diálogo con la modernidad implica un diálogo con el pensar científico-tecnológico, con el saber filosófico moderno, y por consiguiente una ruptura con anclajes anteriores y apertura a ese mundo que hasta hoy está vigente. Evidentemente, las ráfagas de ese concilio hasta hoy están llegando todavía. Y las crisis que tenemos son en parte producto de esa apertura de Juan XXIII de la iglesia al mundo en ese momento. Pero Emelio avanza después de Vaticano II, después de Juan XXIII, y nos plantea que como respuesta posterior al Concilio Vaticano II hubo efectivamente otro papado largo, que fue el de Juan Pablo II. Juan Pablo II, que todos los que estamos acá seguro que lo vivimos, actúa en la iglesia con muchísimo tiempo, y veremos después con más claridad, y lo hace con otro modelo eclesial, que es el modelo que para muchos llamamos de restauración. ¿Qué es lo que restaura la cristiandad? Y por eso es que tenemos hasta hoy otras dificultades al momento de ver la iglesia hoy, porque hemos ido recorriendo cambios y hemos vuelto a orígenes con respecto al modelo de iglesia. Eso lo veremos después con un poquitico más de
de tranquilidad, que busca un protagonismo de la Iglesia en la sociedad y lo busca en el mundo de lo público y otra vez como mediadora social en torno al conflicto. Pero para eso intenta construir un liderazgo fuerte en toda la sociedad. Detrás de esa concepción está la práctica de Juan Pablo II en Polonia, un régimen comunista, centralizado, represor, persecutor de la Iglesia, sin duda, al cual se responde entonces con una Iglesia combativa, unificada, cohesionada, sin posibilidad de disidencia, porque el que disentía traicionaba, y solo así sobrevive entonces en Polonia. Y desde ahí entonces la búsqueda de hacer ese modelo para todo el mundo eclesial. Se consigue y no en toda la iglesia de la época, pero esto fue vigente hasta hace relativamente poco tiempo. Es en ese marco que el autor trabaja todos los datos que recibe, los datos que consigue construir, la información que recibe por todas partes de actores muy relevantes de la Iglesia Dominicana. Y paso ahora entonces a mi siguiente punto, que es la Iglesia Dominicana, según el autor, desde el siglo XIX a Trujillo, en el 61. Parte de ahí Emelio para decirnos que la Iglesia básicamente en ese periodo intentó fortalecerse como institución, porque prácticamente era inexistente como iglesia nacional. Era una iglesia con poco clero nativo, muy mal formado, con un clero poco y extranjero, sin arraigo en la población dominicana, una iglesia con dificultades para existir como tal, y a su vez institucionalmente muy débil, con pocas propiedades, con poco poder económico, por consiguiente una iglesia que tiene que hacer alianzas casi que para sobrevivir con los estados. Y lo hace con el Estado español, aunque siempre hay que decir, cuando hay una alianza eclesial para un modelo eclesial, hay siempre disidencias. Y en la cristiandad española, cuando la colonia, no podemos olvidar a Montesinos y las Casas, que le echan un jabón al sancocho y hacen un problema. ¿Por qué? Una iglesia que cooperaba, Montesinos denuncia a los sectores de poder como opresores de los pobres, y en este caso de los indígenas. Siempre ocurre ese conflicto interno. Pero, repito, es buscar desde España hasta Trujillo, hacerse como iglesia, crecer como tal, crecer como clero, crecer como formación, crecer como teología, crecer como instituciones de educación, crecer como todo. Lo que vemos hoy se construyó en ese proceso. Repito, pagando siempre el precio de la componenda con los poderes que le llevó a conseguir esos beneficios. Y esa alianza con Trujillo, como ustedes bien saben, casi que ocupa los 30 años hasta el final en el cual se produce el conflicto fundamental con esta iglesia. Si la iglesia, gracias a Dios, en los finales, después de haberse beneficiado, hay que decirlo de esa manera, de esa práctica de gobierno, rompe con el gobierno, sobre todo algunos obispos de ellos, de iglesia, y rompe con el gobierno, la denuncia el régimen de Trujillo y casi que rompe con él al momento en que él pide el concordato, cerca del 59. Cuando lo pide, para que se le declare además benefactor y padre de la iglesia, a esa última parte se niegan muchos obispos. Y eso ya indica el conflicto brutal que hay con el régimen. Pero insisto en que hay siempre esa búsqueda, en este caso, de hacerse iglesia, construirse como tal, y para eso, primero, alianza con Trujillo, pero que acaba en el conflicto y en la ruptura con el régimen. A tal nivel, como ustedes bien saben, ya en el 61, en el 60, la pastoral de la iglesia, durísima, que sale en ese momento, denuncia el régimen y prácticamente define la suerte del régimen trujillista, porque ya en ese momento, sobre todo las capas medias, están conspirando contra el régimen y la iglesia aparece ya como una aliada de esos sectores. El seminario mayor ya era en ese momento prácticamente un centro de conspiración también, como era en otras instancias. Repito que el concordato, por una parte, amarra la alianza con Trujillo y por otra parte produce el conflicto con él y su ruptura más adelante.
Muerto Trujillo, en el 61, como ustedes bien saben, hubo un periodo de bastante inestabilidad política, que después viene con las elecciones, y en el 65 tenemos la Guerra de Abril, que fue una guerra que definió también muchas cosas en el país y en la Iglesia. En el 75 la Guerra de Abril conoce la presencia de sectores clericales en la guerra. Emilio recoge la presencia de curas en Ciudad Nueva, el jesuita Marrero, que estaba en San Miguel. Sí, hubo una presencia importante de clero católico participando. Los de La Salle también estaban participando, y cuando quisieron sacarlos se negaron, dijeron que se quedaban ahí. Eso ya empieza a dar una idea de una ruptura posterior que pueda haber en la iglesia, indicando que hay posturas diversas en esa misma iglesia. Pero justamente en el contexto de la guerra estaba ocurriendo el Concilio Vaticano II, en ese contexto, y estaba entonces abriendo el pensar teológico a otras maneras de pensar y de presencia de la iglesia en la sociedad. Todo eso se conjuga para producir una mentalidad nueva que empieza a darse en la iglesia dominicana. En muchos casos, y eso se conserva hasta hoy, en muchos casos fundamentalmente en los clérigos religiosos. Explico la diferencia enseguida, porque estos días lo dije en un programa de radio y no me entendieron mucho. Una cosa es el clero religioso, los jesuitas, dominicos, salesianos, son curas religiosos. Otra cosa es el cura que no es religioso, ¿no? que es el cura secular. Santiago Irujo, que murió, el joven que tuvo de la dificultad en estos días, son curas seculares, que no son religiosos. En general, el cura religioso, por razones muy obvias, tiene más facilidad para su formación que el cura secular. Y eso se expresó en la guerra, y se expresó también después en el trabajo eclesial, donde la parte religiosa fue siempre un poquito más radical que la parte no religiosa. Entonces, el Concilio Vaticano II, como ya decíamos, lo que va a introducir es una percepción bajo un liderazgo eclesial modernizante europeo. Aunque los obispos de América Latina van al concilio, entienden poco. Ellos mismos lo dicen, que estaban ahí, pero la teología le pasaba por encima, ¿sí? Porque eran teólogos de mucho calibre ante una iglesia que tenía poca formación todavía. En toda América Latina y mucho más en República Dominicana. La iglesia dominicana vive entonces el concilio en una época de post-Trujillo y de posguerra. Post-trujillismo y de posguerra. Menos el contexto muy particular y muy rico para esta iglesia. Y entonces es en ese contexto como la iglesia dominicana empieza a recibir, por una parte, gente que viene de fuera, sobre todo de la iglesia cubana, con la dificultad de que vienen huyéndole a la Revolución Cubana o perseguidos por ella, como usted quiera decirle, depende de cómo usted lo perciba, pero en pleito con los socialismos de la época, ¿sí? O los comunismos, como se decía. Y por consiguiente, la presencia de ese sector va también a gravitar en lo que pasa en esa coyuntura en la iglesia dominicana. Pero a su vez, gente con formación también. Gente europea, incluso de América Latina, con formación, que va a hacer vida en esta iglesia. Y va entonces a introducir también, en el caso de República Dominicana, la posibilidad de un diálogo mayor con estas ideas modernas que empiezan a irrumpir también en la iglesia dominicana. En ese marco de Vaticano II ocurre en América Latina el inicio de las conferencias episcopales. Las conferencias episcopales de América Latina se empiezan a reunir, y la primera fue en Medellín, Colombia. Los obispos de América Latina empiezan a reunirse para pensar a América Latina desde América Latina, cosa que no ocurría nunca. Cuando eso ocurre, entonces sale de todo, desde pensamiento novedoso, original de la región, hasta pensamiento más dependiente.
pero es la primera vez que ocurría eso en la Iglesia Católica Universal. Y evidentemente cuando los obispos empiezan a hablar de América Latina desde América Latina, que empiezan a descubrir la pobreza en América Latina. Leonardo Boff, que ustedes conocen, cuando tuvo sus dificultades con el Vaticano, que fue llamado a Roma para su juicio, fue a juicio y lo condenaron, efectivamente. Y Leonardo, con un sarcasmo duro, dijo que el problema era que no se podía entender América Latina desde los balcones del Vaticano. Efectivamente, usted desde allá no va a entender. Entonces los obispos empezaron a pensar América Latina desde América Latina. Y es en ese contexto cuando entonces surge una reflexión teológica y práctica pastoral propia de América Latina, que es la teología de la liberación y la iglesia de los pobres. Que, como ustedes bien saben, tiene su primera cabeza en el Perú, el padre Gustavo Gutiérrez, que es un inca típico. Gustavo Gutiérrez es el primer teólogo de América Latina que escribe un pequeño texto sobre la teología de la liberación que después hace libro. Y ese libro empieza a animar y a orientar conjuntamente con Medellín la práctica de la iglesia en toda América Latina. Después de Medellín, como ustedes bien recordarán, empieza todo un movimiento importante en la región de religiosos y religiosas volcados hacia la práctica de la justicia, la práctica en comunidades pobres, las comunidades eclesiales de base, que son el producto de Vaticano II leído en América Latina desde los documentos de Medellín. Más adelante, Medellín ocurre después de 2 años o 3, otro encuentro en Puebla para discutir Medellín y poder seguir pensando lo que había que hacer en América Latina. Pero en Puebla no nos va tan bien. En Puebla ya empiezan los problemas de nuevo, porque en Puebla, que es en el 79, poquito antes de Puebla, hay otro cambio de papa y como yo les decía, aparece entonces Juan Pablo II como papa. O sea que la reunión de Puebla es con Juan Pablo II ya como papa, con la dificultad de que Juan Pablo irrumpe en la iglesia con el modelo que ya hemos explicado. Cuando ve los documentos de Medellín y lo que se ha discutido en la reunión anterior, entiende que esos documentos no son católicos, ¿sí? Y que hay que volver a una visión más religiosa y católica. Y entonces ya en el documento, en la reunión de Puebla, empieza a verse la dificultad de corrientes de pensamiento en la Iglesia de América Latina diversas a Medellín. En ese encuentro de Puebla, previo al encuentro, el sector religioso, clerical, menos progresista, se apertrechó y fue preparado a la reunión. Monseñor López Trujillo, hay una cinta grabada, que yo no sé si pero en su momento circuló por muchos lugares, en la que aparecía López Trujillo arengándole a los obispos conservadores de América Latina a participar activamente en esa reunión para poder echar a un lado a estos comunistas que estaban infiltrados en la iglesia. Esa cinta existe. Y bueno, cuando llegan a la reunión, justamente consiguen echar hacia atrás los avances de Medellín, en gran parte, y esta es una opinión no mía, sino de 2 obispos mexicanos ya fallecidos que participaron en esas reuniones, que dijeron que además de la agresividad de López Trujillo y su grupo, también hubo una ingenuidad de parte de ellos. Ellos no pensaron que así podía funcionar la iglesia. Entonces se confiaron y efectivamente perdieron la posibilidad de avanzar en esa dirección. Como les decía, a partir de Puebla, en toda América Latina se intenta también instaurar el modelo polaco de iglesia, por razones obvias. No es maldad, sino que es algo normal. Si usted viene de allá con ese modelo y eso le funcionó, usted va a intentar hacer lo mismo. Y entonces usted va a intentar una construcción eclesial que repita aquella concepción que es una iglesia fuerte, muy fuerte, cohesionada en torno a la doctrina, sin disidencia, con símbolos muy unificados, que tenga capacidad de actuar de manera unificada en la sociedad para confrontarla, mediar, sobre todo
someter los poderes a la voluntad que ellos consideran que es la voluntad de la verdad. Y en ese contexto tenemos, repito, esta iglesia que empieza en el 78 y que acaba cuando muere Juan Pablo II, hace relativamente poco tiempo. Y Francisco, que yo digo que es una bendición del Espíritu, Francisco tiene que bregar con ese paquete que no es sencillo, para poder manejar y volver a una iglesia diferente a un modelo de iglesia diferente al que teníamos hasta ahora. Las pugnas intereclesiales en ese momento eran justamente una iglesia conservadora contra lo que ellos decían una iglesia marxista. La gráfica de Cardenal por televisión cuando llega Juan Pablo a Nicaragua, que Cardenal va a saludarlo y se hinca y el Papa lo recrimina, es una gráfica realmente terrible, pero eso indica lo que estaba pasando en la iglesia en América Latina. En ese contexto, entonces, es que hay que ubicar, y Emelio ubica, la Iglesia Popular en República Dominicana. En ese contexto. A partir de la década de los 70, acá ocurre efectivamente un vuelco en ese contexto de sectores religiosos a el mundo popular. Yo escribía en estos días, en Repensar los Caminos, que si usted en el 70 iba por el malecón, usted se encontraba en Guachupita con un grupo de jesuitas que vivía ahí. Si iba a los Guandules, también. Si llegaba a Espaillat, un grupo de curas belgas que vivían ahí. Si seguía hacia Simón Bolívar, estaban los de La Salle. Si seguía a Gualey, estaban los de IM. Si seguía hacia Capotillo, toda la zona estaba siendo atendida pastoralmente por gente de iglesia que, como opción por los pobres, habían optado por irse a vivir a los barrios populares de la capital y del interior también. En el campo ya por práctica histórica ya se estaba presente, pero esa época marcó esta ida de la iglesia hacia los sectores populares. Previo a eso, y algo que hay que decir para entender por qué pasa eso, es que un poquito antes y después de la Guerra de Abril, hubo en República Dominicana un conjunto de movimientos laicales que también dieron posibilidad para entender, repito, esta práctica eclesial. Movimientos católicos como la JEC, la JUC, los Cursillos de Vida, la JOC, el IPS, los Cristianos Comprometidos. Todos esos movimientos generaron un laicado muy importante que después fue moviéndose hacia la izquierda dominicana, ¿sí? Y participando en esa izquierda. Y eso es el antecedente casi que inmediato a las comunidades eclesiales de base, Iglesia de los Pobres en República Dominicana, que se crea en todos esos barrios con mucha fuerza y que consigue una presencia, repito, importante en el país. Hasta ahí creo que la Iglesia de los Pobres fue una iglesia pujante, no tan fuerte como en otros lugares de la región, pero sí pujante, responsable, con un auge de la vida eclesial relevante, y creo que hasta la década de los 80 fue una iglesia realmente significativa. En los 80 las cosas cambian de nuevo. Y en los 80 tenemos nosotros la vuelta en el país a la democracia. Yo digo que habrá que explicar, los sociólogos tendrán que explicar por qué las comunidades de base y los cristianos de la base fueron fuertes y organizados en la represión y no así en la democracia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Pero ciertamente, con los 80s, la fortaleza del movimiento popular cristiano, católico y cristiano, empieza no a morir, pero a desfallecer, ¿sí? Y ya no es tan fuerte como fue en la década anterior. Yo digo que la novedad política de vivir sin represión mayor nos lleva a una dificultad de permanencia en las comunidades. Porque hay que discutirlo. No pasó aquí solamente. Pasó igual en Brasil, pasó igual en Guatemala, pasó igual en Nicaragua,
pasó igual en toda la parte cercana nuestra de América Latina y en Brasil. ¿Qué pasa ahí? Repito, hay que discutirlo para poderlo explicar adecuadamente. Se irrumpen los partidos políticos que llegan al poder vía la democracia, hay elecciones recurrentes como una novedad política, y entonces la mediación de la Iglesia empieza a ocuparse también de manera novedosa. Consigue hacer su vieja función de manera nueva. Y como ustedes bien saben, el arbitraje se concentra en personas específicas, ¿sí? Que son desde antes hasta hoy los árbitros de la política dominicana para bien y para mal. La Iglesia entonces intenta conseguir rehacer su espacio y lo consigue, pero lo consigue con el modelo polaco, que es la cohesión, el liderazgo fuerte, la posibilidad de una confrontación con los gobiernos que hace que se deba respetar y que pone al servicio de ellos, sí o no, su poder social si le conviene. Entonces, yo creo que esta es una práctica importante que se da en la Iglesia en República Dominicana. Esta Iglesia tiene que empezar a construir propuestas de modelos alternativos en tiempos de desencanto y de democracia. Y eso se paga el precio. El precio es que la fortaleza de esos movimientos no es la misma que la que tenemos hoy, que tuvimos ayer a la que tenemos hoy. Tiene entonces la Iglesia que aprender a vivir en diálogo con esta modernidad, en diálogo con estos poderes, en diálogo con esta política, en diálogo con esta democracia, en tensión con respecto a su posible reconocimiento, y tiene que fortalecer su presencia social para poder seguir siendo socialmente relevante. La Iglesia, en ese periodo, por una parte insistió y consiguió una fuerte perspectiva laical, pero después la pierde. Porque las comunidades de base se van haciendo más débiles, como son hoy relativamente débiles ya. Y entonces plantea la necesidad de repensar lo que significa en América Latina una presencia eclesial cristiana que hace opción por los más pobres y por la justicia, en un contexto en el cual la democracia es la vigencia. Y donde eso para bien y para mal, convoca a la Iglesia. En ese marco, en la década de los 70, entra entonces el mundo evangélico a la arena política, que estaba hasta ese momento casi que ausente. Y a partir de los 70, el mundo cristiano en República Dominicana, que era hasta un 90% católico, empieza a decrecer, hasta llegar a lo que tenemos hoy, que es un 60% católico y 20 y tanto por ciento evangélico. Emilio dice que evangélico o pentecostal. Yo prefiero mantener la diferencia, pero bueno, en todo caso hay un decrecimiento católico y un crecimiento del mundo evangélico, que significa que hay ahí unos ajustes que se hicieron para poder crecer estas iglesias. Hubo dos maneras de interpretar este crecimiento. Unos dijeron que fue que los gringos hicieron un plan en América Latina para penetrar el mundo popular con las iglesias evangélicas, y que eso es lo que explica el crecimiento. Yo prefiero decir que hubo condiciones internas en la sociedad que hicieron que esas iglesias florecieran. Ellas florecieron y evidentemente al florecer tuvieron que hacer opciones políticas. O sea que no creo que se pueda explicar este crecimiento por razones exógenas, sino endógenas como tal. Y hay que buscar esa explicación en ese proceso. Pero evidentemente esas iglesias no actúan por necesidad diferente que la Iglesia Católica, sino que en muchos casos actúan exactamente con iguales modelos, con la búsqueda de iguales prebendas y con el pago de iguales precios. La pregunta es cómo es posible para toda la visión cristiana de esta región, iglesias diversas que tengan capacidad de mantener la opción por los más pobres, la opción por la justicia, la opción de servicio a esas comunidades, al tiempo que son capaces de propiciar
una experiencia religiosa significativa. Hoy, a mi juicio, con esto voy terminando, a mi juicio se trata de la experiencia de fe en un mundo que tiene extremadas carencias y ausencias, y que no satisface suficientemente demandas espirituales, y que demanda una respuesta de las iglesias en esa dirección. Como Rahner fue un teólogo alemán, jesuita, probablemente el teólogo más importante del siglo XX, católico. Decía Rahner que el cristiano del siglo XXI o era un místico o no era cristiano. Y aparentemente la cosa va por ahí. Es la necesidad de responder para ser coherentes en este mundo complicado desde una fe vivida como mística que mantiene entonces la esperanza y la responsabilidad social de construir la justicia con y hacia los más pobres. Acabo nada más que recordando dos cosas, que esta investigación de Emelio nos abre una perspectiva importante de reflexión sobre el laicado en estas iglesias, que me parece que hay que trabajarla aún más. Cómo el laicado, que fue y que ya no es, tiene posibilidad de protagonismo en la iglesia y en la sociedad. ¿Qué hay que hacer para que eso sea así? Para que no sea una iglesia clerical, sino una iglesia laical, donde el clérigo sirve a la iglesia, pero no es el único que dirige. ¿Qué tenemos que hacer ahí para que eso ocurra así? Y recordar algunos nombres de muertos que hicieron esta iglesia popular y algunos vivos. El padre Santiago Irujo, que fue un tipo que se fajó por esta iglesia y que murió en Sabana Perdida como párroco de esa iglesia popular, y que se la jugó siempre, Santiago. Miguel Domínguez, un lasallista que estuvo preso en República Dominicana, que fundó el IPS y que el doctor Balaguer lo votó del país. Yo recuerdo que en ese momento hubo una persecución terrible del gobierno contra los hermanos de la Salle. Yo estaba en ese momento en ese grupo, y Miguel se la jugó y murió en Colombia exiliado. Alfredo Morales, que aportó desde la música y desde las artes y desde la educación y desde la acción católica ampliamente a esta iglesia. El padre Olmos, de lo que estuvo en Guachupita con Jorge Cela y compañía, y dos vivos, el padre Madruga, que está en España enfermo, que estuvo en los Guandules, en Gualey cantidad de tiempo y después Sabana Perdida, y un belga laico, Alfonso Huet, que estuvo liderando, aquí está Chichi Ceballos, estuvo liderando la lucha contra los Vicini en la década de los 80. Con su presencia y su investigación apoyó a los movimientos que defendían la tierra, que quería ser usurpada en ese momento. Alfonso está en Guatemala, yo no sé dónde, pero está por allá. Toda esa gente hizo iglesia en el país y ayudó a que la sociedad fuera mejor. Muchas gracias a Emelio por su investigación y que nos sirva para poder seguir investigando. Gracias, buenas noches. Gracias, Marcos. Ahora nos toca escuchar al autor del libro que hoy presentamos, Emelio Betances, un dominicano que tiene muchos años viviendo en los Estados Unidos. Es doctor en sociología de la Rogers University de New Jersey. Sus áreas de especialización incluyen la sociología política, la sociología comparada e histórica, la sociología de la religión, movimientos sociales y los estudios sobre ciudadanía y democracia. Ha impartido docencia en México y en Estados Unidos en varias universidades. Actualmente trabaja en el Gettysburg College, donde es catedrático de Sociología y Estudios Latinoamericanos y fundó el programa de estudios latinoamericanos de ese centro de estudios. En el 2009, el Ministerio de Cultura de la República Dominicana le otorgó al libro que hoy presentamos el Premio Nacional Pedro Enrique Sureña en categoría de ensayo científico a la primera edición del libro. Hoy tenemos la segunda edición, que nos alegra mucho, y Emelio es un asiduo colaborador de nuestra revista Global,
y en la actualidad está involucrado en un proyecto de investigación sobre la transformación social de la región del Cibao en la República Dominicana. Los dejo con Emelio. Bueno, después de esa excelente presentación de Marcos, no es fácil. Yo le agradezco mucho primeramente a la editorial Funglode por haber tomado la iniciativa de hacer esta segunda edición, que nos dio la oportunidad de hacer correcciones. Ustedes saben que esta fue una traducción del inglés al español, y uno siempre encuentra que cuando va a hacer una revisión tiene muchas cosas que cambiarle, actualizarle, ¿no? También quiero agradecer a Marcos por esta excelente resumen e interpretación que ha hecho. Realmente me enorgullece porque tengo mucho respeto a Marcos, los conocimos, pues no voy a decir cuánto tiempo, pero hace mucho tiempo que nos conocimos en México y compartimos mucho allá. Hoy me he sorprendido muchísimo porque mi hermana llegó desde Estados Unidos, y la esposa de mi hermano y varios familiares que yo no esperaba que iban a estar aquí. Bueno, casi a todos ustedes los conozco. Estoy muy contento de poder compartir esta segunda edición de esta obra sobre la Iglesia Católica. Yo solamente quería decirle, no por mí, sino porque es importante en la sociología que se sepa que yo soy un sociólogo laico, no identificado con la Iglesia, ¿verdad? Es un estudio científico que yo lo hice esperando que le sirviera a la Iglesia, que le sirvieran los evangélicos, a las autoridades en el país, y bueno, siento que Marco me hizo justicia de reconocer esa parte, porque la mayoría de los estudios que se han hecho sobre la Iglesia dominicana han sido hechos por sacerdotes. Marco no es un sacerdote, pero fue hermano, y es un hombre que se ha identificado mucho con la teología de la liberación y que nos ha enseñado mucho a todos acá en el país. No solo aquí en el país, sino también en México y otros países de América Latina. Yo solamente quería decirle que cuando uno se mete a hacer un estudio sociológico, eso implica la colaboración de mucha gente. Algunos de ellos no están con nosotros ya, pero está doña Olga Rosario de Báez, que siempre me ayudó y anduvo por todas partes y me acogió en su hogar junto con su esposo, Frank Báez Evers, que fue mi gran amigo, ¿no? y gran maestro. Tal vez a ustedes les interesa, ya que Marco nos dijo tanto de esta obra, quisieran saber brevemente qué yo he hecho después. Después de eso, yo, por haber visto las implicaciones de la Iglesia en los barrios de la zona norte, inspirado por el trabajo de Marcos, por el trabajo militante de José Ceballos, que está aquí con nosotros, ese trabajo de la Iglesia me llevó a explorar los barrios y la influencia que el trabajo de los jesuitas en particular había dejado en la zona norte. Allá está Copadeva, que todavía existe, el Comité de Defensa de los Derechos Barriales. Se fundó, si mal no recuerdo, en el año 79. Fue de esa investigación de la Iglesia que me llevó a mí a pensar en un libro sobre los movimientos sociales. Este libro se titula En busca de la ciudadanía, los movimientos sociales y la democratización, que fue editado por nuestro gran amigo acá, Daniel García, que trabaja en la parte editorial del Archivo General de la Nación, y que Roberto Casal, director, le escribió la introducción. Ese libro es una memoria sobre los movimientos sociales, y ahí se incluye también el trabajo de la Iglesia y del trabajo de la influencia que esta tuvo en los sectores populares, particularmente Copadeva, Ciudad Alternativa, que son instituciones que siguen existiendo e insistiendo, ¿verdad? Ese libro es una especie de memoria de la historia dominicana vista desde el punto de vista del hombre de a pie, de la zona de los barrios, no solamente en la capital, sino también en el interior del país. A eso yo les invito. El otro libro que he hecho después de eso es otro en inglés, que se llama Soberanía Popular y Poder Constituyente en América Latina. Es la coordinación con una serie de investigadores de Brasil, Argentina,
México, Bolivia, Ecuador y Venezuela, y bueno, claro, la República Dominicana. Se publicó en inglés, ojalá que algún día se pueda aparecer en español, pero son de las cosas que he hecho después. Como dijo Norris, ahora estoy enfocado en un estudio sobre la transformación del Cibao. Por esto de que dijo Tolstoy, que me acordó Fran Leonardo, mi hermano y amigo, de que Tolstoy, el gran escritor ruso, en un momento dijo: si quieres ser universal, comienza pintando tu aldea. Entonces yo he pensado en comenzar por ahí, por el Cibao. No les voy a hablar mucho más, simplemente les quiero dar las gracias a todos por estar acá, a la editorial Funglode, a Norris, por todo el trabajo que hizo con nosotros para llevar a cabo esta obra. Y bueno, muchas gracias. Si desean, pueden comprar el libro y ojalá que la introducción de Marco le haya servido para motivarlo. Muchas gracias.